las características morfológicas del tejido conjuntivo, ¿sí? El tejido conjuntivo es un tejido bastante extenso, o sea, que está distribuido por prácticamente todo el organismo, ¿sí? O sea, en prácticamente todos los órganos vamos a encontrar cierta cantidad de tejido conjuntivo. Y, a ver, acá hay alguien que me está hablando, creo. Un ratito. Bueno, y como les decía, entonces es un tejido bastante extenso que está distribuido por todo el organismo y tiene un grupo diverso de células, ¿verdad? O sea, tiene diferentes tipos de células que, como ya sabemos, se clasifican en células estables y células migrantes o sea, células residentes y células migrantes del tejido conjuntivo. Y aparte de las células también tiene otro componente que es la matriz extracelular. La semana pasada ya estuvimos estudiando acerca de un tipo de tejido conjuntivo, ¿se acuerdan? De la sangre, ¿verdad? La sangre es un tipo de tejido conjuntivo y el tejido conjuntivo otra vez se puede dividir en el tejido conjuntivo, en el tejido conjuntivo propiamente dicho, ¿verdad? Tejido conjuntivo propiamente dicho, y el tejido conjuntivo especializado. También tenemos al tejido conjuntivo embrionario. Dentro del tejido conjuntivo especializado, entonces ahí vamos a ver que está el tejido adiposo, el tejido cartilaginoso o cartílago, el tejido óseo y el tejido sanguíneo que ya estuvimos estudiando en la clase pasada, ¿verdad? Entonces, en comparación en lo que es el tejido conjuntivo y el tejido epitelial, que ya estudiamos, y que ya rindieron y que ya leyeron, ¿cuál es una de las diferencias principales que me pueden dar ustedes en cuanto a lo que es, en cuanto a lo que es la característica morfológica de ambos tejidos, comparando? ¿Qué podemos El decir? tejido, el tejido conjuntivo tiene matriz extracelular, profe, y además es muy vascular y el epitelio era avascular. Perfecto, exactamente. Esas son las principales diferencias que quiero que tengan en la mente porque eso les va a ayudar a ustedes a diferenciar e identificar los distintos tipos de tejido, ¿sí? Entonces, así como dice la compañera, el tejido conjuntivo tiene células, ¿verdad? Estas células pueden ser diversas o pueden ser todas iguales y tiene una matriz extracelular. Esa matriz extracelular a su vez está conformada por fibras que pueden ser de tres tipos diferentes, las fibras de colágeno, las fibras elásticas y las fibras reticulares, y tiene otra vez, o sea, las fibras están flotando, por decir así, o están inmersas en un componente amorfo, en un líquido, en una sustancia fundamental que tiene a su vez diferentes componentes como los protoglucanos, las, eh, las proteínas multiadhesivas y los glucosaminoglicanos. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ir viendo algunas de las características del tejido conjuntivo. Como les decía, vamos a clasificar al tejido conjuntivo en el tejido conjuntivo del adulto o el tejido conjuntivo no, propiamente dicho, que se vuelve a subdividir, ¿verdad? En el tejido conjuntivo laxo o areolar y el tejido conjuntivo denso, el cual podemos tenerlo de dos tipos, tejido conjuntivo denso irregular y el tejido conjuntivo denso regular. ¿Cuál es la diferencia principal entre estos dos tipos de tejido? La mayor o menor cantidad de sustancia, o sea, de matriz extracelular y de sustancia fundamental que tengan estos tejidos, ¿verdad? El tejido conjuntivo laxo tiene ese nombre, es laxo, es como si fuese una, es un material como gelatinoso, ¿verdad? Sí, tiene una consistencia bastante blanda debido a la gran cantidad de sustancia fundamental que tiene en su interior y aparte que tiene escasa cantidad de fibras, ¿sí? Sin embargo, el tejido conjuntivo denso es un tejido conjuntivo mucho más duro, mucho más firme, porque tiene muchas fibras y poca sustancia fundamental. Y a su vez, la población celular en este tipo de tejidos es una población celular casi exclusivamente conformada por fibroblastos,
que son las células específicas, o sea, las células principales del tejido conjuntivo, ¿sí? Luego tenemos el tejido conjuntivo especializado, entre los cuales están ciertos tipos de tejido, el tejido sanguíneo que ya vimos, estos que vamos a desarrollar la semana que viene, y el tejido adiposo, del cual también vamos a hablar un poquito hoy, ¿sí? Y el tejido conjuntivo embrionario es un tejido sumamente importante en el cual vamos a encontrar el mesénquima, ¿verdad? ¿Qué es el mesénquima? El mesénquima es el tejido a partir del cual se van a formar todos los tejidos conjuntivos del organismo. Y el tejido conjuntivo mucoso, que lo encontramos a nivel de el cordón umbilical, formando lo que se conoce la gelatina de Wharton. ¿Está bien? Entonces, esta es la clasificación que ustedes tienen que tener en mente cuando hablamos de tejido conjuntivo, ¿sí? Tejido conjuntivo propiamente dicho, tejido conjuntivo especializado, tejido conjuntivo embrionario y sus subclasificaciones. ¿Está bien? Bueno, vamos a empezar entonces a mirar algunas características acerca del tejido conjuntivo del adulto primero, ¿sí? Entonces, el tejido conjuntivo del adulto dijimos que se divide en laxo y denso. Entonces, vamos a empezar a ver ahora algunas características del tejido conjuntivo laxo. El tejido conjuntivo laxo es un tejido que podemos encontrarlo frecuentemente por debajo de los epitelios que tapizan las superficies externas del cuerpo y que revisten las superficies internas. Entonces acá yo les estoy mostrando un corte de lo que es la pared de la unión gastroduodenal, ¿sí? Entonces ustedes ya conocen esto que les voy a mostrar aquí, que es el epitelio, ¿verdad? Ya le conocen al epitelio, que es un tejido que no tiene sustancia fundamental. Entonces, a ver, voy a ir un poquito más a mayor aumento. Uy. Acá tenemos el epitelio, ¿verdad? Entonces ven cómo las células están todas pegadas una al lado de las otras. Y este tejido que le vemos inmediatamente por debajo del epitelio, esto es tejido conjuntivo laxo, ¿sí? Voy a acercarme más y les voy a mostrar lo siguiente. Vemos que la población celular acá es diversa. Tenemos fibroblastos, plasmocitos, linfocitos, eosinófilos, fibroblastos, ¿verdad? Entonces, diferentes tipos de células formando parte de este tejido. Y además tiene una importante cantidad de sustancia fundamental y escasa cantidad de fibras. ¿Está bien? Entonces, por lo general, por debajo de todos los epitelios, vamos a encontrar tejido conjuntivo laxo, ¿sí? Tiene fibras poco ordenadas, en escasa cantidad, abundancia de células y abundancia de sustancia fundamental, que es lo que vemos acá. ¿Está bien? Entonces, todo esto es epitelio, todo esto es epitelio, 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 y de repente acá vemos una delgadísima línea de tejido conjuntivo laxo, donde yo veo que hay sustancia fundamental, por lo tanto esto no puede ser epitelio, eso ya es tejido conjuntivo. ¿Qué tipo de tejido conjuntivo es? Es un tejido conjuntivo laxo, ¿sí? Y algo que quiero que vayan ya teniendo en mente, porque esto es un término que vamos a usar mucho más adelante, es lo siguiente. A los tejidos conjuntivos, o sea, al tejido conjuntivo laxo, que se encuentra por debajo de los epitelios, cuando están formando parte de esta estructura que se llama mucosa, se le denomina lámina propia. Entonces, yo les estoy mostrando acá un epitelio, ¿ven? Este es un epitelio cilíndrico simple, ¿verdad? Y por debajo vemos un tejido conjuntivo que tiene gran cantidad de células, gran cantidad de sustancia fundamental, ¿sí? Y escasa cantidad de fibras. Por lo tanto, esto es un tejido conjuntivo laxo y recibe el nombre de lámina propia en este caso, ¿sí? Cuando el tejido conjuntivo está por debajo del epitelio, del epitelio en una mucosa, le llamamos lámina propia, ¿sí? Entonces, acá vemos lo mismo, pueden ver ustedes, esta es la pared de la vesícula biliar. ¿Alguien quiere ingresar? Un ratito.
Bueno, ahí se ve la imagen, ¿verdad? Ustedes me avisan si es que de repente no se proyecta, ¿sí? Entonces, como les decía, aquí estamos viendo este tejido conjuntivo laxo que está por debajo del epitelio y que recibe el nombre de lámina propia. Me acerco más para poder mostrarles a ustedes que la población celular acá es diversa. Tiene escasa cantidad de fibras, acá vemos algunas fibras de colágeno, mucha sustancia fundamental, tiene linfocitos, de repente acá encontramos núcleos alargados de los fibroblastos, acá vemos plasmocitos, son diferentes tipos de células que van formando parte. No hay problema, Araceli. Estamos iniciando luego recién. Ok, entonces eso es en cuanto a lo que es el tejido conjuntivo laxo. ¿Sí? Yo voy a ir cerrando esto porque si no, después se nos cuelga toda la imagen. A ver, vamos a ver otro ejemplo. Acá les voy a mostrar otro ejemplo de tejido conjuntivo laxo. Y acá ya vemos, vamos a ver si se ve en esta imagen. Vamos a ver ya aquí varios ejemplos para que ustedes puedan comparar. Bueno, ¿qué tipo de epitelio estamos viendo acá? ¿Quién sabe qué tipo de epitelio es este? Un epitelio plano estratificado queratinizado. Perfecto, es un epitelio plano estratificado queratinizado. Esto es el epitelio, o sea, esto es un corte histológico, ahora todavía no van a saber, ¿verdad? Pero yo les cuento que esto es un corte histológico de la piel, ¿verdad? Y por debajo de esta capa de la piel, de este epitelio plano estratificado queratinizado, que se llama epidermis, hay una capa de la piel que se llama dermis, ¿sí? En este caso no le llamamos lámina propia. ¿Por qué no le llamamos lámina propia? Porque no es una mucosa. Solamente a la mucosa le llamamos lámina propia, su tejido conjuntivo laxo. Bueno, entonces aquí está la dermis y la dermis de la piel tiene dos regiones bastante diferentes. No es tan notorio, pero quiero mostrarles cómo esta región, esto que está inmediatamente por debajo del epitelio, esto es tejido conjuntivo laxo. ¿Ven ustedes que es diferente esto de esta región que está acá? ¿Verdad? Porque acá ya predomina todo lo que es eosinofílico, porque vemos demasiadas fibras de colágeno, ¿sí? Entonces, esto es una pequeña porción que tiene de tejido conjuntivo laxo, ¿sí? Que forma lo que se conoce como la dermis papilar. Acá también vemos tejido conjuntivo laxo. Por lo general, como les digo, por debajo de los epitelios, ahí es donde ustedes van a encontrarle al tejido conjuntivo laxo. Y en este caso, más profundamente, ya vemos este otro tipo de tejido, donde tenemos menor cantidad de células, lo que predomina son las fibras, en este caso las fibras de colágeno, que están todas desordenadas, ¿verdad? Hay escasa cantidad de sustancia fundamental. Y otra cosa que tienen que tener en mente es lo siguiente, que las células eh, que forman el tejido conjuntivo denso, por lo general son de un solo tipo, o sea, son solamente fibroblastos. O sea, acá no voy a encontrar plasmocitos, linfocitos, eosinófilos, etc. Si los encuentro, va a ser en una escasísima, escasísima cantidad. ¿Sí? Entonces, las fibras aquí están desorganizadas, entre comillas, están nomás, ¿cómo se dice?, orientadas en diferentes direcciones para poder resistir las fuerzas tensoras que actúan sobre los órganos y sobre las estructuras, como por ejemplo las fuerzas tensoras que pueden actuar sobre la dermis de la piel, que es lo que estamos viendo, o sobre algún órgano en particular, ¿sí? Les voy a mostrar otra imagen para comparar. Lástima que cerré eso. Para poder comparar el tejido conjuntivo laxo y el tejido conjuntivo denso. A ver, en esta región, un ratito, estamos viendo la...
Acá estamos viendo un corte histológico que corresponde, a ver, este no, porque tiene muchas glándulas. ¿Cuál otro? Bueno, a ver este. Vamos a ir a mayor aumento y vamos a ver lo siguiente. Este es el epitelio en este órgano, esto es el intestino delgado, lo que se conoce como, la región que se conoce como ilion, ¿verdad? Entonces este es el epitelio, un epitelio cilíndrico, eh, cilíndrico con células caliciformes y microvellosidades, o sea, chapas triadas. Por debajo del epitelio siempre, o casi siempre, lámina propia, o sea, tejido conjuntivo laxo. Y en otra región, esto es otro tipo de tejido, este es tejido muscular, así que en eso no se fijen todavía, ¿verdad? Y después por fuera de esta capita de tejido muscular, principalmente en el tubo digestivo, existe una capa que se denomina submucosa, ¿sí? Submucosa por debajo, la mucosa. Y esa región de la submucosa, si bien acá tiene como este artefacto de fijación, ¿verdad? Y parece como que hay mucha sustancia fundamental. En realidad, acá tenemos escasa sustancia fundamental y fíjense que lo que predomina son las fibras de colágeno. Esto ya no, ¿verdad? Porque esto es ya tejido muscular. Entonces, esto también es un ejemplo de lo que sería un tejido conjuntivo denso irregular. Acá les voy a mostrar mejor, fíjense y comparen, ¿verdad? Tejido conjuntivo laxo, muchas células, las células son de diferentes tipos, plasmocitos, linfocitos, lo que sea, ¿verdad? Y acá, muchas fibras, escasa sustancia fundamental, y las células que encuentro son todos prácticamente eh, fibroblastos. ¿Está bien? Bueno, lo mismo era esto que estábamos viendo acá, ¿verdad? Y luego, acá les voy a mostrar otro ejemplo. ¿Dónde más podemos encontrar tejido conjuntivo denso irregular? Muchas veces el tejido conjuntivo denso irregular va a estar formando la cápsula de los órganos sólidos. En este caso yo les estoy mostrando un corte histológico, voy a ponerle acá menor aumento para que puedan ver bien. Un corte histológico de un órgano sólido que en este caso corresponde al testículo, ¿sí? Puede ser testículo, ovario, hígado, riñón, bazo, todos esos ganglios linfáticos, todos esos órganos que yo les estoy citando son todos órganos sólidos que poseen una cápsula que les rodea y que les protege, ¿verdad? Entonces, si yo me acerco, la cápsula va a estar en la superficie del órgano, ¿verdad? Entonces, si yo me acerco a la superficie del órgano, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver un tejido conjuntivo que está conformado por una gran cantidad de fibras desorganizadas con poca o nula sustancia fundamental, donde las células son todas fibroblastos. Entonces, estoy viendo nuevamente un tejido conjuntivo denso irregular, ¿sí? Tejido conjuntivo denso irregular. Por otro lado, tenemos también, dentro de lo que es la clasificación del tejido conjuntivo eh, propiamente dicho o no especializado, tenemos al tejido conjuntivo denso regular o modelado. En este caso, este tipo de tejido lo vamos a encontrar principalmente formando parte de lo que son los tendones, ¿sí? Los ligamentos y las aponeurosis. ¿Cuál es la diferencia que vemos entre el tejido conjuntivo denso, el tejido conjuntivo denso regular y el tejido conjuntivo denso irregular? El denso es más ordenado, profe, el regular. El denso regular es más ordenado, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, yo les pongo y se les pone esta imagen en el examen. Y lo primero que tienen que fijarse es que todos los núcleos están prácticamente en la misma dirección. ¿Ven ustedes? Todos los núcleos están como acostados y los núcleos están tan aplastados por la gran cantidad de fibras de colágeno que hay que prácticamente no les vemos, ¿sí? Entonces es un tejido intensamente eosinofílico,
¿verdad? Porque las fibras de colágeno se tiñen con eosina, entonces es bien rosado. Todas las fibras están dispuestas en la misma dirección, por lo tanto, los núcleos están también en la misma dirección, ¿sí? Entonces, esta organización que tienen las fibras de colágeno, todas paralelas, unas encima de la otra, ofrece la mayor resistencia posible para este tejido, ¿verdad? Que como les digo, pueden ser tendones que van a unir los músculos con el hueso o con el cartílago, pueden ser ligamentos que unen hueso con hueso, o puede ser la pioneurosis que rodea a todo un músculo. O sea, son regiones del organismo que están sometidos a altas tensiones y que necesitan que sus fibras estén toditas ordenadas para poder responder. Entonces, acá no vamos a tener prácticamente sustancia fundamental y la única célula que vamos a ver es básicamente el fibroblasto. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, chicos, en cuanto a la clasificación de los tejidos conjuntivos? No, profe. Bueno, cualquier cosa ustedes ya saben, pueden interrumpir cuando les parezca y me van preguntando si es que no entienden algo, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a ver algunas características acerca del tejido conjuntivo embrionario. El tejido conjuntivo embrionario puede ser de dos tipos. El tejido conjuntivo mesenquimal. El tejido conjuntivo mesenquimal va a encontrarse principalmente en el embrión, ¿verdad? Y de aquí van a derivar los diversos tejidos conjuntivos del organismo. Tiene un origen mesodérmico. Cuando hablemos de cuando hablemos en embriología de las tres capas de las cuales derivan todos los tejidos del organismo, el mesénquima deriva del mesodermo, ¿sí? Bueno, y acá estamos viendo un corte histológico en el cual vamos a ver, yo les pongo acá mayor aumento, este tejido. ¿Ven? Ustedes, es un tejido que tiene una gran cantidad de sustancias, o sea, de sustancia fundamental, es bastante celular y la celularidad, ¿vale? Pongo a mayor aumento, van a ver ustedes que son células fusiformes y algunas incluso tienen delgadísimas prolongaciones que se interconectan unas con otras, ¿verdad? Entonces son células fusiformes o estrelladas con núcleos redondos o alargados, fusocelulares, ¿verdad? Y que envían unas prolongaciones que conectan unas células con otras, ¿verdad? De repente podemos encontrar incluso algunos fibroblastos en áreas donde el tejido mesenquimal se va haciendo ya más maduro, ¿okay? Entonces, acá quiero mostrarles nada más y comparar, ¿verdad? Todo lo que es la parte del tejido mesenquimal, que como les digo, se caracteriza por tener células fusiformes o estrelladas, mucha sustancia fundamental y escasa cantidad de fibras delgaditas, que son fibras reticulares, que acá obviamente no las vamos a ver, ¿verdad? Y fibras de colágeno. ¿Está bien? Y comparándole con el otro tejido conjuntivo embrionario, que es el tejido conjuntivo mucoso, vamos a ver acá mayor aumento, que este tejido es un tejido más hipocelular. Uy. Es un tejido más hipocelular, ¿ven? Acá tenemos una mayor cantidad de fibras de colágeno que se notan mejor. Esto tiene una coloración más basófila, ¿sí? Esto tiene una coloración más eosinofílica debido a la presencia de las fibras de colágeno que están acá distribuidas aleatoriamente en este tejido conjuntivo mucoso, ¿sí? Acá también en el tejido conjuntivo mucoso vamos a encontrar algunas células, o sea, las células van a ser fusocelulares, con un pequeño citoplasma y tienen algunas prolongaciones, ¿ven? De repente algunas son estrelladas, pero por la mayoría son fusocelulares y son bien, bien pequeñas. ¿Está bien? Entonces, fíjense acá, vamos a comparar porque hay veces que es difícil hacer la distinción entre lo que es el tejido conjuntivo mucoso
y el tejido conjuntivo embrionario. Voy a poner menor aumento. Esto es un tejido más hipercelular. Las células tienen un núcleo más grande, un poco más, con núcleos un poquito más grandes, ¿verdad? Y acá los núcleos son mucho más pequeños. Es un tejido más eosinofílico por la presencia de mayor cantidad de fibras y es menor, o sea, es menor la celularidad del tejido conjuntivo mucoide comparado con el tejido conjuntivo embrionario. ¿Está bien? Profe, tengo una pregunta. El Sí, mucoide tiene más fibras colágenas, dijiste, ¿verdad? sí, un poco más, comparando con el mesenquimal nada más. Tiene mayor cantidad de fibras de colágeno. Está bien, gracias. Bueno, entonces quedó clara la diferencia entre ambos tejidos embrionarios. ¿Con qué Profe, otro tejido? Sí, te escucho. una preguntita, profe. Entre ambos tejidos conjuntivos embrionarios, la morfología celular es la misma, ¿verdad? Células estrelladas, fusiformes, pero lo que cambiaría entre uno y otro sería el tamaño o la prominencia de las extensiones de esas células. Sí, el tamaño, la prominencia de las extensiones y el tamaño también del núcleo. Fíjate que acá los núcleos son de un tamaño mayor a estos que son núcleos muy chiquititos, ¿verdad? Hipercromáticos y pequeños, muy, muy pequeños en comparación a lo que es el tejido conjuntivo mesenquimal, ¿sí? Pero las formas, así como así, son similares, fusiformes o estrelladas con prolongaciones. Gracias, profe. Bueno, ¿con qué más podemos confundir el tejido mesenquimal o el tejido conjuntivo? Más bien el tejido mesenquimal. Este creo que no es confundible con lo que les quiero mostrar. ¿Qué otra cosa les viene a la mente cuando ven esto? De repente, hay veces, ¿verdad?, que podemos confundir el tejido conjuntivo mesenquimal con un tejido conjuntivo laxo, ¿sí? Pero fíjense que acá toda la población celular es básicamente la misma. Son células mesenquimáticas, ¿verdad? Son células inmaduras. En cambio, en el tejido conjuntivo laxo también vamos a tener mucha sustancia fundamental, las células van a estar dispersas, van a haber vasos sanguíneos. Pero ¿qué es lo que hay en el tejido conjuntivo laxo? La población celular ahí es diversa, ¿verdad? Hay fibroblasto, células, plasmocitos, linfocitos, eosinófilos, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense en la diversidad celular, si están ante la duda, ¿verdad? Decir, bueno, estoy viendo un tejido conjuntivo laxo o estoy viendo un tejido conjuntivo mesenquimal. Si vemos que todas las células son iguales entre sí, ¿verdad? Acá yo voy recorriendo y no identifico ninguna otra célula madura, ¿verdad? Todos son células mesenquimáticas. Entonces, estamos viendo tejido mesenquimal, ¿sí? Entonces, si por ejemplo ustedes tienen que completar en el examen y se les pone esta imagen, si ponen solamente tejido conjuntivo embrionario, la respuesta va a estar incompleta, por lo tanto va a estar incorrecta. Lo mismo acá, ¿sí? No se olviden de eso, tienen que poner tejido conjuntivo embrionario mesenquimático o tejido conjuntivo embrionario mucoso. O pueden poner solamente mesénquima o tejido conjuntivo mucoso, pero tienen que especificar cuál de los dos. ¿Está bien? Lo mismo va para los diferentes tipos de tejidos. O sea, si es que están viendo un tejido conjuntivo denso, irregular, tienen que ponerle el nombre irregular para que esté correcta la respuesta. ¿Está bien? Bueno, esto voy cerrando. A ver qué más hay por aquí. Bueno, y acá nada más, esto es lo mismo, ¿verdad? Es nada más una comparación acerca o sea, sobre el tejido conjuntivo mesenquimático y el tejido conjuntivo mucoso que ya vimos. Acá podemos ver también la comparación entre el tejido conjuntivo laxo y el tejido conjuntivo mesenquimático que le estaba diciendo. Y fíjense que acá, obviamente, vamos a tener una mayor cantidad de fibras de colágeno, por lo tanto, el tejido va a ser un poquito más eosinofílico y la diversidad celular. O sea, tienen varios parámetros para tener en cuenta en el momento de hacer el diagnóstico diferencial. ¿Está bien? Bueno. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito acerca de los tres tipos de fibras que vamos a tener que forman parte del tejido conjuntivo. ¿Sí? Existen tres tipos de fibras y los tres tipos de fibras están, creo que podemos ver en esta imagen. Bueno, cuando tenemos, o sea, nuestras láminas
que vemos de rutina están teñidas con hematoxilina y eosina, ¿verdad? Esa es una coloración en la cual nosotros podemos ver bien, o sea, podemos distinguir relativamente bien a las fibras de colágeno. No así a las fibras elásticas y no vemos luego prácticamente a las fibras reticulares. ¿Está bien? Entonces, cuando estamos viendo una coloración teñida con hematoxilina y eosina, no se pongan a buscar las fibras reticulares porque no las van a encontrar. Las fibras elásticas de repente sí podemos verlas cuando hay en gran cantidad, como les voy a mostrar ahora. ¿Está bien? Entonces, las fibras de colágeno son el componente estructural más abundante de todo el tejido conjuntivo, ¿sí? Y como ustedes pueden ver acá, son unas estructuras intensamente eosinofílicas. ¿Ven? Todas estas son fibras de colágeno, algunas son más delgaditas, otras son más gruesas. Son onduladitas y tienen una longitud indeterminada. O sea, pueden ser más cortas o pueden ser más largas, ¿verdad? Entonces, yo acá les estoy mostrando este tejido. Y en la clasificación de tejido conjuntivo que hablamos recién, ¿qué tipo de tejido les parece que es este? Tejido Tejido conjuntivo conjuntivo denso. ¿Tejido conjuntivo denso? Sí. irregular. Irregular. Muy bien. Eso es un tejido conjuntivo denso irregular que forma, acá estamos viendo una capa del vaso sanguíneo que se llama la adventicia, ¿sí? Uy, de un vaso de gran tamaño. Entonces, todas estas son las fibras de colágeno. Y fíjense cómo les digo, están bien teñidas, intensamente teñidas con la coloración de hematoxilina y eosina. Pero en medio de ellas, de repente empezamos a ver, no sé si ustedes pueden notar, pero se ve que acá hay algo, ¿verdad? Y acá ya se ve mejor. Unas fibras mucho más delgadas que tienen esta apariencia, ¿ven? Ondulada. ¿Cómo se llaman estas fibras que yo les estoy mostrando acá? Fibras elásticas. Muy bien, estas son las fibras elásticas. Las fibras elásticas están distribuidas también de manera, o sea, se encuentran en los diferentes tipos de tejido y más aún vamos a encontrar en aquellos tejidos que respondan al estiramiento y a la distensión, como lo es la pared de un vaso sanguíneo que tiene que contraerse y que tiene que dilatarse dependiendo de la necesidad del órgano, ¿sí? Y estas fibras elásticas no son tan evidentes de observar con la hematoxilina eosina. Se ve mejor con otras coloraciones, como por ejemplo esta coloración de Verhoeven, en la cual las fibras se ven de color negro, y les voy a mostrar enseguida, o con la orceína, en la cual las fibras se ven de color dorado. O sea, no tengo para mostrarles, pero seguramente en sus libros habrán visto. Pone acá, yo voy a recorrer, esto es otro tipo de tejido, es tejido muscular, y nada más quiero mostrarles aquí, se ve perfecto. Estas son las fibras elásticas. ¿Ven? Son más delgadas, tienen esa ondulación característica, ¿verdad? Y se van entrelazando. En este caso no, ¿verdad? Pero acá sí podemos notar eso, cómo las fibras de colágeno se van a ir entrelazando, se van a ir entremezclando con las fibras elásticas para limitar la distensibilidad. Porque si tenemos un tejido que solamente tenga fibras elásticas, entonces se va a estirar como un chicle hasta el momento de romperse, ¿verdad? Pero si nosotros le entremezclamos con unas fibras que son más sólidas, más duras, más resistentes, entonces el órgano se va a distender hasta cierto punto y después va a regresar a su tamaño original, ¿sí? Bueno, entonces eso es con hematoxilina y eosina. A ver si hay otra región. Bueno, esto ya les mostré. Vamos a ver con otra coloración. Acá. Con esta coloración de Assam. Las fibras elásticas y las fibras reticulares no se observan, ¿verdad? No se ven bien. Sin embargo, las fibras de colágeno acá se ven perfecto y se ven de una coloración azul oscura. Si bien, otra vez, ¿verdad? Nos acercamos y vemos acá, se puede
identificar algunas fibras elásticas, ¿sí? Pero con esta coloración lo que se quiere poner en evidencia más bien son las fibras de colágeno que toman una coloración azul intensa. Y con la coloración de Verhoeven y también, como les digo, con la coloración de orceína o con la resorcina fusina, que creo que tengo por ahí una para mostrarles, ahí sí se puede evidenciar muy bien lo que son las fibras elásticas. Vamos a acercarnos acá para mirar. Bueno, se ven nuevamente nuestras fibras de colágeno. Fíjense que son de un espesor bastante importante, mucho más gruesas que las fibras elásticas, ¿verdad? Ellas están conformadas luego por proteínas completamente diferentes. Ustedes ya saben que los componentes estructurales eh, de las fibras elásticas son la elastina y la fibrillina, ¿sí? En cambio, las fibras de colágeno tienen otra configuración completamente diferente porque están formadas por las fibrillas de colágeno, ¿sí? Entonces, aquí vemos colágeno, fibras de colágeno, y aquí empezamos ya a ver, acá se ve mejor, la ondulación de las fibras elásticas. ¿Está bien? Vamos a ver si hay otro, está por aquí. Acá vemos otro vaso sanguíneo, ¿verdad? En el cual vamos a ver también lo mismo. Fíjense, esa lámina que yo les mostré hace rato de fibras elásticas es intensamente teñida con esta coloración y queda de color negro, ¿verdad? En todo el espesor acá de esta región de la pared del vaso vamos a ver también fibras elásticas en menor cantidad y luego también aquí muchas fibras elásticas. Acá comparándole con nuestras fibras de colágeno. Y luego acá tenemos otro vaso, esos dos son vasos arteriales y este es un vaso venoso, donde también vamos a tener algunas que otras, tenemos la fibra elástica aquí en la lámina, ¿verdad? Y se nota de repente también en otras regiones de la pared del vaso. ¿Está bien? Entonces vimos las fibras de colágeno teñidas con hematoxilina y eosina, teñidas también con la coloración de Assam. Vimos las fibras elásticas y ¿qué nos falta por ver? Tenemos que buscarle a las fibras reticulares. ¿Está bien? Las fibras reticulares solamente se pueden observar, o sea, no se ven con las coloraciones de rutina de hematoxilina y eosina. Entonces sí podemos verle con tinciones especiales como por ejemplo la tinción de Paz o la tinción de impregnación argéntica. Cuando estamos viendo una imagen con la tinción de impregnación argéntica, vamos a ver que las fibras reticulares adquieren una coloración negruzca o grisácea. Entonces, de repente, el color les puede confundir con el color que yo les mostré recién de las fibras elásticas. Pero van a ver que son completamente diferentes. Y acá vamos a mirar. Esto es un corte histológico que corresponde al ganglio linfático. Las fibras reticulares van a estar distribuidas en varias regiones, o sea, en varios órganos, como por ejemplo en todo lo que es el tejido hematopoyético va a formar un sostén, así como si fuese que es luego un entramado, imagínense que es como si fuese un alambrado, ¿verdad? Y sobre ese alambrado entonces están dispersas las células hematopoyéticas, ¿verdad? Y también vamos a encontrar que están alrededor de las células del tejido adiposo, a nivel del hígado y en otras localizaciones. Y aquí les voy a mostrar por qué le llamamos fibras reticulares. Entonces, tenemos estas fibras que están conformadas por colágeno de tipo 3, son delgadas y es como que se van ramificando. Ven ustedes que tienen unas ramificaciones, ¿verdad? Y van formando un entramado, es como un alambrado, ¿ven?
Se van interconectando las fibras unas con otras para formar como una base en donde se van a aglomerar o donde van a estar las células del órgano en cuestión. En este caso, el, eh, el ganglio linfático. ¿Sí? Bueno, entonces esto se ve esta coloración negruzca, pero recuerden que vemos fibras que tienen esta ramificación y están formando redes o un entramado. O sea, no hay la ondulación que yo les mostraba de la fibra elástica. ¿Sí? Acá vamos a ver otra imagen. Esto también es parte eh, esto también es parte de lo que sería un órgano linfoide, ¿verdad? Es el basto y por lo tanto, voy a acercarme un poco más. Y acá van a ver ustedes, va a ser perfecto, cómo es una maraña de fibras, ¿verdad? Que se van ramificando y se van uniendo unas con otras para formar la trama que hacen las fibras reticulares, ¿sí? Entonces son bastante diferentes de lo que son las fibras elásticas. Fibras reticulares, fibras reticulares. Si vemos tinciones con hematoxilina eosina, no vamos a identificar a las fibras reticulares. Solamente cuando vemos con la tinción, con esta, que son estas dos que les mostré, que son impregnación argéntica, o sea, teñidas con plata. ¿Está bien? ¿Tiene alguna pregunta hasta aquí acerca de los tres tipos de fibras para identificar o alguna dificultad? No, profe. Bueno, vamos a ver otro ratito. Bueno, y acá ustedes me van a decir qué estamos viendo. Esto es una coloración con hematoxilina eosina común y corriente, ¿verdad? Y vemos acá, ¿qué fibras les parece que son estas? Ven que hay como un fondo ahí. Unos gusanitos parece. ¿Ven? Acá yo lo estoy recorriendo con la manito. Elásticas, profe. Perfecto, son fibras elásticas. Y estas, Colágenas. fibras de colágeno, exactamente. Si estuviésemos viendo en esta lámina en el microscopio, en vivo y en directo, las fibras elásticas cuando movemos el micrométrico brillan, son birrefringentes. Entonces de repente al mover, hacer el juego de movimiento del micrométrico hacia un lado hacia el otro, esto va a ser más brillante. ¿Sí? Entonces esto también quiero que tengan en cuenta. Estamos viendo otra vez la pared de un vaso y acá nada más para comparar los dos tipos de fibras que estuvimos estudiando. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces eh, hemos visto los tipos de tejido conjuntivo, los tipos de fibra, y vamos a pasar ahora a ver ahora un poquito lo que serían los diferentes tipos de células que se encuentran formando parte del tejido conjuntivo. Antes de pasar hacia esa parte, quiero mostrarles otra coloración, esta era esta coloración que les había mencionado, que es la coloración de aldehído fusina, en la cual en este caso, las fibras elásticas se van a teñir de una coloración púrpura o lila intensísimo, casi negro, ¿verdad? Entonces, todas estas que vemos acá, acá se ve perfecto, ¿verdad? Todas estas son fibras elásticas. No confundamos por el color que tiene nada más con las fibras reticulares. Recuerden que las fibras reticulares forman una rama como si fuese un nido, ¿verdad? En cambio acá las fibras están teniendo prácticamente todas las mismas disposición y son bastante onduladas, no son ramificadas. Entonces acá vemos otra vez fibras elásticas, pero en este caso con otra coloración que es la coloración de aldehído fusina. ¿Sí? Ok.
Entonces pasaremos ahora a hablar un poquito acerca de las células del tejido conjuntivo. Las células del tejido conjuntivo se pueden clasificar básicamente en dos tipos, las células fijas y las células móviles. Dentro de las células fijas del tejido conjuntivo tenemos al fibroblasto y también a su hermano o a su primo, por decirles así, que es el miofibroblasto, ¿sí? Entonces, el fibroblasto es la célula principal del tejido y el fibroblasto es la célula que se va a encargar de secretar eh, las fibras de colágeno, ¿verdad? También las fibras elásticas y también las fibras reticulares. O sea, él es el encargado de secretar todas las fibras del tejido y también algunos hidratos de carbono de la sustancia fundamental. ¿Por qué les digo esto? Para que sepan que el fibroblasto es una célula funcionalmente muy activa, ¿verdad? Es muy, muy activa. Entonces, podemos verle al fibroblasto como una célula que tiene un núcleo alargado y si nosotros le estuviésemos viendo en microscopía electrónica, y creo que tengo acá para mostrarles eso, al fibroblasto, vamos a ver que es una célula fusiforme o fusocelular. Solamente que la característica del citoplasma no la podemos observar con claridad y menos aún en este tipo de tejidos densos, ¿verdad? Porque la coloración del citoplasma del fibroblasto es bien eosinofílica, ¿sí? Porque tiene un retículo endoplasmático y unas mitocondrias bien, bien desarrolladas, entonces su citoplasma es muy eosinofílico y se mezcla, se confunde, ¿verdad? Yo sé que esto es un fibroblasto y que este también y que este, todos son fibroblastos acá, pero no puedo nomás ver la característica del citoplasma porque está mezclado con las fibras de colágeno que también tienen esa misma coloración, ¿sí? Pero acá nosotros podemos ver en un corte de microscopía electrónica de transmisión, pueden notar ustedes cómo los fibroblastos son células fusiformes o fusocelulares alargadas con núcleos también alargados que están dispuestos de manera en el mismo sentido de la forma de la célula. ¿Está bien? A ver, vamos a ver otra imagen. Vamos a buscar una imagen de tejido conjuntivo laxo para poder buscar ahí un fibroblasto y verle individual. Ahí es más fácil de repente. A ver, pues si le vamos a encontrar acá. Un ratito, mientras que voy buscando. Bueno, esto trae este tejido conjuntivo denso, entonces no sé si va a ser tan sencillo. Estos son todos fibroblastos, ¿verdad? Pero yo lo que quiero mostrarles en realidad es el color del citoplasma. Y acá no lo podemos ver. Voy a buscar en otra imagen. En este del tracto gastrointestinal. Vamos a usar a través del ilium que encontramos ahí. Cosa. Yo creo que acá podemos ver. Bueno, esto es el tejido conjuntivo laxo, ¿verdad? Ya habíamos definido hace rato. Esto, por ejemplo, es un fibroblasto. ¿Ven? El núcleo es alargado y tiene un citoplasma intensamente eosinofílico. Y bueno, acá ya no se ve más otro. Ok. Bueno, entonces, a ver, en este no podemos. Bueno, entonces,
Eso es, o sea, en relación a lo que es el fibroblasto, como les decía, es la célula principal y es la que va a secretar todos los componentes de la matriz, o gran parte de los componentes de la matriz. Otro, otra célula que forma parte de lo que son las células fijas del tejido conjuntivo es el macrófago. El macrófago es una célula fagocítica, grande, ¿verdad? Tiene un tamaño importante, puede medir incluso 30 micras. ¿Y se acuerdan de dónde derivaban los macrófagos? Monocito, ¿verdad, profe? Muy bien, de los monocitos sanguíneos que estudiamos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, cuando el monocito sale del torrente sanguíneo y va al tejido conjuntivo, ahí se diferencia hacia y se transforma en un macrófago. El macrófago también es conocido como histiocito, son sinónimos, macrófago o histiocito ustedes le pueden llamar, y es una célula presentadora de antígeno. Entonces, no siempre es fácil identificarle al macrófago. Es más fácil identificarle al macrófago cuando fagocitó algo, cuando tiene un resto dentro de su citoplasma. Porque una de las funciones principales del macrófago, aparte de ser célula presentadora, espera un ratito, chicos, le voy a sacar a mi perrita que me está acá haciendo ruido. No le vas, no me van a escuchar. Un ratito. Ahí ya se fue, les pido disculpas, de repente se pone un poco ansiosa. Bueno, ¿qué les decía entonces? El macrófago es una célula fagocítica, ¿verdad? O sea, tiene la capacidad de fagocitar y entonces es fácil identificar al macrófago. Acá vemos muchos macrófagos porque ven ustedes que tiene un material como vesiculoso dentro de su citoplasma que es algún producto, puede ser un resto celular o lo que fuera, un pigmento que haya fagocitado el macrófago. Entonces son células grandotas, enormes, ¿verdad? Los núcleos muchas veces son excéntricos, o sea, están hacia la periferia y si bien a veces, ¿cómo se dice? Retiene la forma que tenía el núcleo del monocito con esa hendidura en el centro, como si fuese la forma de un riñón. A veces vamos a ver que el macrófago tiene un núcleo ovalado, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que tiene que llamar la atención? Es una célula grande, ¿verdad? Bien, bien grande, con los núcleos excéntricos y con un material en su interior, o puede ser también con una coloración relativamente eosinofílica del citoplasma. Estas células que yo les señalo aquí, esta, ¿qué células son? Ustedes ya conocen estas células. Esta, esta es un buen ejemplo. ¿Qué células les parece que es? De entre las células que estudiamos la semana pasada, entre las células de la sangre, ¿cuál de ellas les parece a ustedes que es? Es una célula pequeña, prácticamente no tienen citoplasma, tiene un núcleo redondo. Lo único que veo es el Linfocito, núcleo. profe, puede ser. Un linfocito. Es un linfocito. Entonces, todos estos, en realidad son linfocitos. ¿Por qué quiero que reconozcan esto? Para que ustedes puedan tener una idea del tamaño del macrófago. El linfocito era una célula que tiene un tamaño aproximadamente similar al de un eritrocito, ¿verdad? 7, 8, 10 micras. En cambio, esto es mucho más grande, ¿ven? Entonces, todas estas células son macrófagos. Vamos a ver, en otra imagen, fíjense acá, tenemos, estos son linfocitos, muchos de ellos son linfocitos, y acá tenemos un macrófago. El núcleo es excéntrico, no está en el centro de la célula, y ven que tiene un material dentro del citoplasma, ¿verdad? Un citoplasma en este caso como espumoso.
que puede darse muchas veces, ya sea por la fagocitosis, ¿verdad? O incluso puede ser porque tiene una gran cantidad de lisosomas en su interior. Porque su función es fagocitar y destruir aquello que haya fagocitado, ¿sí? Entonces a los macrófagos le podemos ver así, o también podemos verle, acá les voy a mostrar otro tejido, esto era ganglio linfático, acá hay otras imágenes. Bueno, les voy a mostrar eso enseguida, pero quiero que comparen con este. Esto es un corte histológico de pulmón. Entonces estamos viendo otro tejido completamente diferente. Y encontramos estas células, ¿verdad? Acá de repente, aparenta ser binucleado, ¿verdad? Esta célula. Son células grandes. Este núcleo incluso se puede ver que tiene una pequeña indentación, ¿verdad? Y tienen un citoplasma de un color incluso negruzco. Todos estos también son macrófagos, solamente que a estos, porque están en el alveolo pulmonar, le vamos a llamar macrófago alveolar. Pero ustedes pueden llamarle, en este momento que todavía no estamos estudiando el tejido pulmonar, ustedes le pueden llamar macrófagos o histiocitos. Los macrófagos van a ir de repente cambiando su nombre, ¿verdad? Van a ir teniendo nombres diferentes dependiendo del tejido en el que nos encontremos. Acá, por ejemplo, se va a llamar macrófago alveolar al macrófago, ¿verdad? Al macrófago del hígado le vamos a llamar célula de Kupffer. Y así sucesivamente vamos a ir cambiando de repente en algunos tipos de tejidos. ¿Está bien? Bueno, volvamos a ver esta imagen, a ver qué nos muestra los macrófagos aquí. Bueno, acá vemos, esta es